Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio Mujeres al Día. Nos alegra mucho darles la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, pero para eso me acompañan Carita Tavares, nuestra dulce voz y tropical, y Mónica Londoño, psicóloga, contadora y quien nos asesoran estos temas de forma profesional y también nos marca la ruta para que nosotros no vayamos a decir incoherencias o cosas que muchas veces uno desde la cotidianidad como que toma muy a la ligera. Hoy vamos a hablar sobre los duelos no resueltos. El año pasado recuerdo que hablamos sobre el duelo, pero más sobre el duelo que tenemos más comúnmente catalogado, que es el duelo cuando perdemos a un ser querido o la muerte de alguien, ¿cierto? Pero hay otro tipo de duelos que se nos van en la vida diaria y que la gente no tiene en cuenta. Entonces, a mí me gustaría como empezar definiendo el duelo. ¿Qué es el duelo en sí mismo? Claro que sí. Muy buenas tardes para todos ustedes, señoritas, Clarita, Hilda. Me place mucho estar aquí, poderlos acompañar con este tema tan importante. Como lo mencionó Hilda, en la cotidianidad, en el día a día y a lo largo de nuestra vida, podemos tener o ser partícipes de duelos, de pérdidas sin resolver. Entonces, ¿qué es un duelo? Como su nombre lo indica, el duelo es dolor. ¿Y dolor por qué? Por una pérdida. Y la pérdida normalmente se da, bueno, inicialmente las más grandes, si así lo podemos decir, es cuando ocurre el fallecimiento de un ser querido, cuando tenemos la pérdida de una relación de pareja, bien sea por divorcio o porque como novios terminaron, pero también existen otras pérdidas, por ejemplo, la pérdida de un órgano del cuerpo, el diagnóstico de una enfermedad, cambio de ciudad, pérdida de un trabajo, podemos también tener pérdida de amigos. Muchas veces sucede en la infancia y adolescencia que nos cambian de colegio y entonces perdemos ese entorno que teníamos ya como seguro. Como su nombre lo indica, para que les quede claro, entonces el duelo es dolor a causa de una pérdida. Claro, y ese duelo, pues, ¿qué genera en nosotros? Genera vacío, genera tristeza. Entonces, a veces vivimos situaciones y no reconocemos de que hay algo que generó ese dolor en mí. Por eso es tan importante, y como lo hemos manifestado en otros programas, el reconocimiento, el saber de dónde viene, ¿sí? Es como, bueno, cuando uno se cambia de ciudad o tantas cosas, cuando, por ejemplo, pierde uno su cabello, o sea, por alguna situación, un cáncer o alguna situación, pierde su cabello, entonces no es como minimizar a veces esas situaciones y creer que son pequeñas y no darles la importancia verdadera, sino como identificar, o sea, que verdaderamente me dolió. Entonces pasamos la vida cargando con ese dolor que realmente nos causa mucha tristeza. Entonces por eso es tan importante sanar, o sea, sanar el pasado y transitar ese duelo, porque a veces lo eximimos, ¿sí? Como por evitar, o sea, que me genere más dolor asumir que me duele, entonces nos resistimos como a ese proceso. Y creo que también pasa por el hecho de que hay situaciones en la vida en las que uno intenta parecer más fuerte, como para no darle como mayor peso a cosas que parecerían muy cotidianas. Como decía Clarita, ahí está lo importante de aprenderle a dar la importancia que tiene. No sé, generalmente, por ejemplo, a mudarse. A mí me pasó que yo me mudé mucho durante toda mi vida. Y digamos que ahorita vengo a descubrir que de pronto hubo duelos no resueltos allí que generaron inseguridades en mí al momento de relacionarme con otros. Pero uno no lo comunica porque uno siente que tonto de pronto yo decir que pues mudarme tanto me causó un problema, pues porque finalmente la gente se tiene que mudar. Sin embargo, entonces ahí está la situación. ¿Cómo aprendo yo a gestionar eso desde niño? También cómo aprender a despedirse. Siento que ahí también está como la clave. ¿Cómo debería yo aprender a decirle adiós o a cerrar ciclos? Que creo que es donde está también el hecho, ¿cierto? De ante un duelo, la mejor forma es aprender a cerrar un ciclo que en la vida vamos a pasar por un montón, que eso es otro. Uno muchas veces cree pues que la vida es simplemente una y que los procesos son como, sí, emprendo esta decisión y ya, pero uno todo el tiempo se está enfrentando a tener que cerrar procesos. Bueno, digamos que aquí la palabra clave es el cambio. El ser humano, por naturaleza, teme demasiado a los cambios, porque nos acostumbramos a vivir siempre dentro del mundo conocido o de lo que conocemos e incluso la llamada zona de confort, ¿cierto?
Entonces, un duelo o una pérdida, lo que inicialmente nos va a representar es un cambio. Y esa incertidumbre nos puede generar miedo, ansiedad y frustración, porque como les mencionaba, estábamos en un lugar seguro, se nos va esa persona, esa situación, esa etapa, tenemos que iniciar una nueva, pero ni siquiera sabemos cómo lo vamos a enfrentar. Desafortunadamente vivimos en una cultura donde no nos forman o no nos preparan para afrontar este tipo de situaciones y sobre todo los duelos. Entonces, más allá de aconsejar a los niños de cómo podrían ellos empezar a gestionar el duelo, realmente es a los padres de familia. Nosotros los adultos somos los que tenemos la responsabilidad de realizar una introspección, analizar qué duelos, qué pérdidas desde nuestra infancia hemos acumulado, porque también se vuelven pérdidas sucesivas y de pronto llega una pérdida mayor y no es como que realmente esa pérdida por sí sola nos causa tanto dolor, sino que detona dentro de nosotros esas pérdidas sucesivas que no hemos gestionado. Entonces, desde allí como adultos, hacer esa introspección, aprender a adoptar herramientas que ahorita les vamos a enseñar para que también lo podamos trabajar con nuestros hijos y sobre todo con ellos la anticipación. Si sabemos que nos vamos a cambiar de casa, que vamos a cambiar al niño de colegio, que falleció la mascota, que falleció un ser querido, anticiparlos, validar esa emoción y mostrarle al niño que va a ser un camino difícil de recorrer, pero que vas a estar allí para poder aliviar esa pérdida y sobre todo para poderle brindar el apoyo emocional que el niño necesita. Yo creo, Mónica, que dijiste una palabra clave, validar la emoción. Porque yo aquí recordaba que a uno de niño, a uno le decían, no llore, se le murió la gallina, se le murió el gato, se le murió el perro, no llore, que eso se compra otro. Entonces, como que camuflamos, entonces no nos daban como la oportunidad de sentirlo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, yo tengo que atravesar esta línea para poder sanar, para poder soltar y para poder ser libre, porque si no vamos a vivir como prisioneros de ese dolor que no enfrentamos o esa situación que minimizamos, entonces nunca vamos a experimentar como esa libertad y esa sanidad en nuestra vida. Digamos que antes de pasar al tema de las herramientas y de cómo afrontar los duelos de forma acertada, no sé si me salgo un poquito del tema, pero pasa mucho que en la actualidad, digamos que a mi generación y a la que vino después de mí, se les dice como la generación de cristal, ¿cierto? Y siento que hay que ir cambiando un poquito el término porque pues ahorita aprendimos a darle validez a ciertas emociones que en otras generaciones de pronto se consideran un poquito más superficiales, pero es que ahí está lo importante, ¿cierto? De aprender cómo a evidenciarlas y a poder enseñar cómo trabajarlas. Entonces creo que esa sería porque es que muchas veces uno en redes, que es un mundo tan grande, se encuentra con muchos de esos comentarios, entonces hay jóvenes ahorita que están mostrando sus sentimientos tal cual son, sus emociones, los traumas que hayan tenido y encontrarse con que no, es que se quejan mucho, no, es que ahorita todo es un trauma, ahorita todo es un, sí, que lo ponen como de moda, como si fuera algo tan superficial, pues no aporta mucho a empezar a cambiar esas cosas que antes, pues por desconocimiento no se realizaban. Bueno, ahorita detrás de cámaras hablábamos un poquito, Clarita y yo, acerca de la importancia del equilibrio, ¿sí? Y si bien es cierto, es nocivo no validar la emoción, mostrarle al niño que no es importante o que tal vez está exagerando su reacción respecto a un acontecimiento, pues eso es nocivo, pero también es cierto que puede ser nocivo el permitirles también sentir extremo o intenso dolor por todo, por cosas que en el fondo sí son realmente insignificantes. Entonces aquí como adultos lo que tenemos que identificar es el impacto real que determinada situación pueda generar en el niño, ¿sí? Como lo mencionábamos, sí es cierto que hay duelos de muchas clases, por ejemplo, perder un juguete. Ese juguete tan querido se pierde y para el niño es un duelo. Lo que pasa es que allí pues no vamos a permitir que el niño se quede 3 meses haciendo duelo por la pérdida de un juguete. Pues será tema de un día, 2 días, 3 días, mientras el niño asume que el juguete ya no está, ¿cierto? Ahora, si de pronto ese duelo empieza a volverse patológico, pues es donde tenemos que empezar a buscar ayuda profesional, para que el niño no se quede estancado en esa emoción y no sienta que algo, pues en el fondo superficial, como perder un juguete, realmente lo va a afectar para toda su vida, ¿cierto? Porque si comparamos esto con la pérdida de una mascota o realmente de un ser querido, pues sí hay ciertas diferencias, ¿sí? Entonces de allí la importancia de enseñarles también
a diferenciar una situación de otra y la complejidad que puede traer cada evento. Por otro lado, también es importante recordar que, como decía Hilda, debemos aprender a cerrar esos ciclos, ¿cierto? Entonces muchas veces perder el juguete o dejar de tomar tetero en la infancia, que eso sucede mucho, que la mamá de repente, no, mi amor, ya a partir de hoy no me toma más tetero. Y el niño acostumbrado, era su rutina, eso va a generar un duelo. O cuando llega un hermanito a la casa, eso también genera un duelo. Pero es como les mencionaba, esa anticipación, poderle mostrar al niño desde antes qué va a suceder, cómo va a suceder, o darle una alternativa. Ya no tienes un tetero, pero mira este pocillo tan bonito que te compré, ya estás creciendo, debes adaptarte a esta nueva etapa, ¿sí? Entonces depende mucho de eso también, de ese manejo que demos para que el niño crezca mentalmente equilibrado y sepa diferenciar entre un acontecimiento complejo y uno que puede ser más superficial y se puede manejar de una mejor manera. Y entonces también es muy importante la manera, o sea, el manejo que se le da desde niño, porque pues crecemos llenos de vacíos, de conflictos, situaciones sin resolver, y es porque, o sea, realmente anteriormente quizás no había las herramientas que hoy tenemos para poder enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Conozco un señor, o sea, no sé si de pronto cabe aquí la anotación de que él nació y su mamá murió o sea, dando a luz. Y él tiene 72 años y él no ha superado porque toda su familia le decía, usted es el culpable de que su mamá se haya muerto. Entonces mira, eso, o sea, genera una cantidad de cosas, no solamente, o sea, ese duelo, él porque le duele su mamá, o sea, él habla ahora y él le duele eso, pero imagínate detrás de ese duelo vienen culpas, o sea, culpas que cargamos y nunca, y entonces ahí, o sea, ¿dónde quedamos? O sea, entonces empezamos a vivir como una vida de frustración, llena de culpas, o sea, no vivir como en esa libertad de verdaderamente vivir un equilibrio. Uh-huh. Sí, digamos que de acuerdo a la teoría de Sheila Clark con respecto a manejo de duelo, nos habla de 3 etapas importantes. Una es la pérdida. Normalmente cuando hay una pérdida, lo primero es que entramos en un estado de shock. Bueno, cuando somos conscientes, en el caso pues de el señor recién nacido, difícil, ¿cierto? Pero normalmente entramos en una etapa de shock. Ese shock nos puede producir pesadillas o terror, fantasías, pensar que esto es mentira, esto no ha sucedido, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Y de allí es donde empieza a incubarse el miedo. Un miedo que luego, pasando a la segunda etapa, que es el sobrevivir, que probablemente allí es donde el señor que tú mencionas quedó atrapado desde su nacimiento, el sobrevivir pues nos trae sentimientos muy negativos, como el preguntarme constantemente el cómo y el por qué, a culpabilizarme, a sentir vergüenza, a sentirme señalado por otros, a sentir incluso perdido el sentido de la vida, para qué estoy aquí, para qué la vida, para qué quiero seguir viviendo, incluso ideaciones suicidas y bueno, muchas más emociones que se quedan allí como estancadas producto del miedo, de ese miedo inicial, como les mencionaba, porque toda pérdida nos genera un cambio y ese cambio nos da mucho temor. ¿Cuál es el problema? Que después de la pérdida puede que nos quedemos atrapados mucho tiempo en el sobrevivir y ahí es donde esos duelos se vuelven pesados, difíciles, patológicos e incluso empiezan a hacer algún tipo de efecto en nuestra personalidad, en nuestros patrones de pensamiento, lo cual no permite que tengamos una vida plena. Luego, cuando podemos gestionar ese duelo adecuadamente, que es lo ideal y ojalá pronto, podamos atravesar a la última etapa, que es la etapa de la aceptación, de crear una nueva vida, de entender que lo que se perdió a lo mejor se perdió por algo, que por mucho que nosotros queramos, todas las situaciones no las podemos controlar y que esa pérdida, si fue un ser querido o alguien tan especial como nuestra propia madre o nuestros padres, pues que incluso esa situación, por difícil que parezca, es lo que ha hecho que seamos las personas que somos hoy en día, con los valores, las capacidades y con todo ese recorrido que hemos llevado en la vida. Y sobre todo, a veces las cosas pasan porque somos un ejemplo para otros, porque tal vez le estamos enseñando a otros o les estamos abriendo una puerta que ellos también pueden cruzar y salir de esa situación difícil que han vivido durante tanto tiempo a través de una situación tan difícil como suele ser una pérdida o un duelo. Sí o sí, cuando una persona afronta una pérdida, debe pasar por este ciclo o uno puede pasar de la pérdida a la aceptación. Como te mencionaba, eso depende de la pérdida. O sea, si yo perdí un juguete, si a mí se me perdió, no sé, de pronto un anillo, unos aretes,
la billetera pero vacía. Pues claro, simplemente es un objeto, se perdió y ya, no pasa nada, ¿cierto? Por eso les digo, es importante diferenciar la pérdida, qué se me perdió y realmente qué impacto tiene en mi vida. Entonces, dependiendo de eso, podemos entrar en estas etapas. Ahora, teorías del duelo hay muchas, ¿cierto? Hay otra teoría que nos habla de otras 5 etapas y no nos habla de la pérdida, la supervivencia y la vida nueva, sino que nos habla como tal de la rabia, la culpa, el miedo, la tristeza y por último la aceptación. Y yo creo, a ver, algo, algo que es importante saber que, o sea, el duelo lo vivimos todos. Nosotros siempre escuchamos toda la vida a los hombres decir es que los hombres no lloran. Entonces, o sea, un proceso de duelo lo vivimos todas las personas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a veces dicen, no, es que eso, o sea, eso no importa, eso no, eso sí importa. Entonces, a veces como que camuflamos ese duelo y ese momento en que es que yo soy un hombre, ¿no? O sea, las emociones son para eso, para expresarlas, para sentirlas. No sé si, no recuerdo si algún día comenté la historia de Mateo, que a él le dieron un hámster y a él el hámster se le murió. Entonces yo dije, yo no, pues le quito el dolor a mi hijo y voy y le compro otro y ya, pero no, o sea, yo permití que él viviera el proceso y él mismo fue, llevó su ratoncito, lo enterró, le hizo su corazoncito, fue y lo visitó 2 veces y ya empezó. Entonces hay que también permitirse, o sea, sentir eso, aunque es, o sea, es fuerte, pero es la verdadera manera, pienso yo, de sanar. Sí, porque de lo contrario es como decían las abuelas, son pañitos de agua tibia. Sí. Exactamente. Digamos que lo más importante cuando estamos gestionando el duelo es enfrentarnos a ese miedo. Realmente cuál es el miedo que hay detrás de la pérdida, pero no enfrentarnos al miedo de forma violenta, sino de forma en que podamos tener esa autocompasión por nosotros mismos, entender que, como lo mencionaba, el duelo duele y me va a doler mucho, pero en medio de ese dolor, ¿qué tan fuerte me puedo volver? ¿Sí? Cuando logramos entender eso, cuando vamos avanzando poco a poco, logramos llegar a ese punto de, bueno, resignifico la pérdida, ya entiendo que lo que perdí, aunque era valioso, puedo verlo hoy de otra manera porque realmente me ha aportado a mi crecimiento y con base en ello iniciar de nuevo. Sin embargo, como les digo, hay veces que los duelos se pueden volver patológicos, especialmente si superan los 6 meses a un año o en adelante, y es importante también solicitar ayuda profesional, como lo hemos hablado en otros programas. Entonces las estrategias y las tácticas para superar, digamos que los duelos estaban orientados a los que nos comentaba ahorita, identificar el tipo de duelo, hacer como una contextualización previa antes de que ocurra, por ejemplo, una especie de cambio de ciudad, de país incluso. país, cuando de pronto los padres se van a divorciar, entonces también contarle a los hijos Sí. cómo va a ser ese Eso proceso. es súper importante, ese diálogo con mis hijos. A veces pensamos que ellos no entienden, especialmente cuando son muy pequeños, pero los niños tienen su propia inteligencia, ¿no? Y ellos sí logran entender lo que sucede en el entorno. Entonces, a veces el guardar silencio, creyendo que esto va a ser mejor, pues lo que realmente hace es empeorar la situación. Eso pasa, por ejemplo, o sea, en el proceso de separación, o sea, eso también es un tipo de duelo, o sea, una separación. Entonces, a veces ocultamos muchas cosas a los hijos por evitarles ese dolor, sí, pero yo también pienso que es como contextualizarlos y ponerles, o sea, esto sucedió por esto, sí, no que nunca, "Ay, pero esto qué pasó", entonces va a generar más incógnitas. Shock, va a ser un shock más grande. Entonces va a ser más fuerte. Entonces yo pienso que es, o sea, de manera muy prudente, o sea, saber manejar las situaciones y poner en contexto también el tipo de situaciones, el por qué sucedió, el de dónde viene todo. Entonces es importante y uno no resistirse a eso, ¿sí? Porque es que a veces, o sea, en ese aspecto, hablando del duelo de la separación, o sea, muchas mujeres por evitar ese dolor de que, o sea, hubo una ruptura en mi matrimonio, entonces se quedan así, no sean felices. Entonces se quedan en silencio, esperando, aguardando, entonces no dan ese paso por el temor a enfrentarse a ese dolor, pero realmente eso hay que hacerlo. Bueno, yo creo que con esto podemos ir finalizando el programa. Yo creo que quedaron aquí algunos tips como para entonces aprender a afrontar esas pérdidas con una mayor madurez, pero también
para que nosotros podamos ayudar a otros a transitarla, sobre todo, por ejemplo, a los más jóvenes, a los niños, ya como adultos, poder como ayudarles y ser como un farito en ese tipo de situaciones. No sé si cerrar como con 3 anotaciones puntuales, como para que las personas que nos ven lo puedan anotar en casa y de pronto tenerlo mucho más presente. Claro que sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de ese dolor, ¿sí? Entender que una pérdida duele y que por más que queramos silenciar ese dolor, no somos capaces. Es mejor exteriorizarlo, expresarlo, porque es el primer paso para empezar a sanar. Segundo, intentemos pensar cuál fue el aprendizaje. ¿Qué aprendizaje nos quedó de esa pérdida, de esa situación, de ese dolor? Y por último, enfoquémonos en vivir como queremos vivir. ¿Qué vida es la que tú quieres ahora, independientemente del dolor que te haya generado esa pérdida? Y empieza y enfócate a trabajar en esos objetivos para ese cambio real en tu vida. Así es. Bueno, yo espero que hayan disfrutado mucho este programa. Clarita, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio, por permitirnos traer estos temas tan importantes para la gente, porque uno normalmente no tiene como este tipo de conversaciones en la vida cotidiana. Y bueno, nosotros esperamos poder como también ayudarlos en ese sentido. Uno normalmente está enfrentando muchas cosas en la vida, entonces estas son señales del destino, como para aprender a resolver cosas. Hagan sus comentarios a toda la gente que nos ven a través de redes sociales, hagan sus comentarios, si necesitan ese apoyo a nivel emocional, pues para eso estamos, por eso somos el periódico El Faro, que hace un faro, es una luz. Ajá. Entonces qué bueno poder servirles y desde el amor y bueno, y que estos programas sean de verdad muy productivos para la vida de todos ustedes. Claro que sí. Y por último, suelten el pasado. Recuerden que el pasado ya no está. Y bueno, nos place mucho verlos acompañado, que en verdad les quede una información clara, precisa y de utilidad para todos ustedes. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.